Miércoles 3 de abril con nuestro programa. Aquí me veo yo como en doble, vean, ahí al fondo, a este lado, aquí. ¿Verdad? Ahí va el tele, pum, 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 pum. Pero bueno, aquí estamos nuevamente con todos ustedes en nuestro programa. Hoy con dos bajas muy sensibles, pero con una alta demasiado buena. Banca de lujo. En el fútbol, cuando hay una baja, ¿verdad? Se dice hay dos bajas, el equipo tiene dos bajas. Para mí no, para mí hoy el equipo tiene un alta. Aunque somos del mismo tamaño, don Memo Rivera, qué gusto tenerlo por acá, el orgullo de Liberia. Así es, don Jerry, un saludo y para ustedes también. Aquí ya después de terminar análisis, de analizar el Consejo de Gobierno, subir un piso, por dicha hay aparatos eléctricos para subir aquí, si no, no llego, ¿verdad? Sí, le cuesta. Sí, se me acaba la respiración. Del segundo al tercer piso, nuestro programa, hoy por razones de agenda, nuestro presidente, don David Patey, y don Guillermo Vázquez, que regularmente están acá con nuestro director de noticias, el licenciado Jerry Alfaro, pues hoy andan atendiendo asuntos y a nosotros pues nos corresponde, como lo decía nuestro señor director, hablar de este tema que surgió ayer y que ha estado en la palestra. Un puesto de elección popular es diferente a un nombramiento, sí, ¿verdad? Lo escoge el pueblo y para que esa persona deje ese puesto se necesita toda una serie de situaciones que están normadas en el Código Electoral y resulta que el alcalde electo de Parrita, que no ha asumido todavía que es abogado, pues se le hizo un allanamiento, se le están haciendo algunas acusaciones de falsedad ideológica y esto pues ha creado una controversia, incluso el presidente del partido por el cual él aspiró, que es don Fabricio Alvarado, le está pidiendo que renuncie a ocupar el puesto, no ha entrado y ya le están pidiendo que renuncie. Y bueno, ¿qué de falsedad ideológica? Los abogados y los empleados públicos representan al Estado y lo que ellos certifican es válido dentro del Estado costarricense. Claro, y tienen fe pública. Tienen fe pública, correcto. Entonces, cuando yo era profesor y yo firmaba un título, yo sí, a través del Estado costarricense certificaba que Jerry Alfaro era apto para avanzar al siguiente nivel. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en este caso, aparente, ¿qué falsedad ideológica? Cuando un funcionario que tiene fe pública altera los datos de un documento oficial que tiene legalidad dentro o fuera del país. Y aparentemente, pues, este caballero incumplió en eso y entonces ahora el tema de hoy es ¿qué se debe hacer en este caso, don Jerry? Sí, hay mucha tela por cortar. A mí me sorprende, pero muchísimo, Guillermo, y amigos televidentes de nuestro programa, me sorprende montones, pero montones, de que hay un alcalde electo a menos de un mes para que se instaure en la silla municipal más importante de Parrita. Parrita, que por cierto es un cantón, ¿cuántos años tiene fundado Parrita? Porque el nuevo cantón en esa zona fue Garavito. Sí, Garavito, correcto. ¿Verdad? Pero Parrita creo que tiene una historia de más de 80 años. Por ahí puede ser la fundación de Parrita. Pero bueno, me llama la atención, Guillermo, que ni siquiera el hombre tuvo la oportunidad de decir, sí, juro, ¿verdad? Inmediatamente antes, un mes antes, ahora la incertidumbre está en que si puede asumir como alcalde, ¿verdad? Porque aquí hay que dejar en una situación muy clara. Es sospechoso. Correcto. Nada más. Correcto. Él no ha sido condenado, ¿verdad? Con una causa penal. Normalmente el Tribunal Supremo de Elecciones lo que hace es, hay una figura que es la que aplica el Tribunal Supremo de Elecciones cuando hay una persona elegida popularmente para que no ejerza el cargo para el que se le eligió. Ahorita recuerdo, pero no puede, el Tribunal Supremo de Elecciones en este momento no puede llegar y eliminarle las credenciales, porque no hay una sentencia penal de por medio. A veces la gente se molesta en redes sociales, ¿verdad? Que sí. ¿Por qué alguien acusado no tiene medida cautelar o no lo despiden o no lo separan? Pero imagínense que a mí ahorita se me ocurra ir a acusar a Jerry Alfaro de maltrato profesional.
Ya, simplemente porque se me ocurrió, entonces hay que separar a Jerry, hay que dejarlo sin trabajo, simplemente porque eso se tiene que demostrar en un tribunal. Así es. Y mientras no se demuestre en un tribunal, ese señor Roberto Rímola, que lo estamos viendo ahí en el centro, Él es. eso era cuando estaba en campaña electoral por el Partido Nueva República allá en Parrita, tendrá que demostrar su inocencia o, como dijo doña Pilar Cisneros, asumir las consecuencias y pagar lo que establezca la ley ante estas situaciones. Y es que en este apartado, don Guillermo, hay dos responsabilidades. Una es la responsabilidad penal, ¿verdad? Que todos los ciudadanos estamos obligados a responder por nuestros actos desde el punto de vista legal. Y otro, que sí le corresponde a una figura como el señor Rímola, es la responsabilidad política. Que eso es otra cosa. Sí, son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente aparte. La responsabilidad política que le corresponde ante su partido y ante su pueblo, el que lo eligió, ¿verdad? Para poder comprender esto mejor, hay una nota que hemos preparado y que es un tema que circula en redes y en medios de comunicación desde ayer, de la detención del alcalde electo de Parrita, el señor Roberto Rímola. Veámosla. Vamos a ver una nota que resume lo que ocurrió esta mañana en el cantón de Parrita y que además pues muestra un poco de lo que se vivió allá en este cantón puntarerense, donde finalmente este hombre fue detenido por las autoridades judiciales. La subdelegación del organismo de investigación judicial en Parrita realizó la mañana de este martes un total de 4 allanamientos en esa zona, tras una investigación que se sigue en contra del actual vicealcalde de Parrita y quien además es el alcalde electo para ese cantón durante las pasadas elecciones municipales del mes de febrero. Roberto Rímola, quien es de profesión abogado, mantiene actualmente al menos 6 causas pendientes con la justicia por delitos que están relacionados a falsedad ideológica y suplantación de identidad. Según la Fiscalía de esa localidad, varias personas denunciaron haber sido víctimas de fraude con hipotecas en sus propiedades, que al parecer nunca habían firmado. Asimismo, en algunos casos, varias de las víctimas ni siquiera estaban en el país cuando se dieron los hechos. Esta investigación inició desde el pasado mes de febrero cuando la Fiscalía descubrió, tras las denuncias, que las actas del abogado sospechosos eran las que estaban relacionadas a los casos. Junto a este, se detuvo a un prestamista de la zona, quien al parecer fue cómplice del alcalde electo en los delitos investigados. La pregunta que surge luego de estos allanamientos y la detención de este sujeto de apellido Rímola es qué ocurre con sus cargos de función pública, en este caso la vicealcaldía que mantiene actualmente y posterior a esta la alcaldía que estaría asumiendo. Bueno, debemos de recordar que las causales de cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular están tasadas en la ley, de forma tal que el Tribunal Supremo de Elecciones solo puede suprimir o retirar del cargo a una persona funcionaria de los gobiernos locales si se configura alguna de esas causales. Tratándose de los procesos judiciales, la causal que está prevista en el ordenamiento jurídico es que existe una sentencia condenatoria firme que inhabilite para ejercer puestos públicos o, en su defecto, que impida el concurrir a cumplimiento de labores. Esto la jurisprudencia del tribunal lo ha calificado como una imposibilidad o abandono de funciones que configura la causal de ausencia por 8 días. Mientras se encuentra en trámite un proceso judicial, a la persona investigada le alcanza el principio de inocencia propio de un Estado democrático de derecho como lo es el nuestro, de forma tal que el Tribunal Supremo de Elecciones no realiza ningún tipo de intervención. Si la persona que es investigada no puede concurrir a sus labores en el gobierno local porque existe una medida cautelar, ya sea de no acercarse a la municipalidad o porque deba guardar prisión preventiva, pues eso no configura ninguna causal de cancelación de credenciales, pues esta, debemos insistir, solo se configuraría en el caso de que exista una sentencia condenatoria firme contra ese funcionario. Hemos tenido casos en el pasado, tanto de regidurías como de alcaldías, en las cuales el respectivo servidor se guarda prisión preventiva, pero luego es absuelto de toda pena y responsabilidad y se reincorpora a sus funciones en la municipalidad, como también hemos tenido casos donde la persona resulta condenada, en cuyo
cuyo caso las autoridades penales comunican a este tribunal para que se proceda al retiro de su credencial. André, en pocas palabras, esto quiere decir que el proceso continúa su curso normal y que en caso estaría el tribunal entregando las credenciales a esta persona, acompañada en este caso de los vicealcaldes electos, quienes serían entonces los que asumirían temporalmente mientras se resuelve todo el tema con este caso. Bueno, recordemos que ya las resoluciones de declaratorias de elecciones de las alcaldías fueron emitidas por la autoridad electoral. Estas personas ya se encuentran justamente designadas en el puesto y tomarán posesión de él en mayo próximo. Si la persona, cualquiera de estas personas electas, se encuentra imposibilitada de asistir a la sesión en la cual se le tomará el juramento, pues asistirá la persona que esté en la vicealcaldía primera, que ejercerá como alcalde o alcaldesa en ejercicio para iniciar labores y hasta que el titular o la titular se pueda incorporar al gobierno local. Debemos de recordar además que durante este tipo de ausencias temporales, la vicealcaldía primera queda sin ninguna persona que lo ocupe, porque la vicealcaldía segunda solo puede asumir el cargo de alcaldía cuando el vicealcalde primero no puede hacerlo. O sea, la vicealcaldía segunda no asume sustituciones temporales de la vicealcaldía primera. Bien, con respecto a el partido como tal, no tiene ningún tipo de implicación el tema de la investigación, pues el proceso se toma como un proceso completamente aparte. Debemos de recordar que en nuestro país la responsabilidad penal es personalísima, o sea, alcanza al individuo como tal y no a ninguna de las asociaciones o corporaciones a las que pertenezca. Bueno, mira, don André Cambronero del Tribunal Supremo de Elecciones, y ahí nos aclaraba los puntos desde el punto de vista legal, penal, administrativo y electoral. Bueno. Así es, exactamente. Bueno, yo creo que el señor Cambronero fue bastante claro. Lo que sí es cierto, Guillermo y amigos de nuestro programa, es que en este tema de los alcaldes hay que ver cómo se ejecutan algunos cambios, porque son una gran cantidad de alcaldes que al final de su gestión, en medio de su gestión, o al inicio, o como en este caso, antes de arrancar la gestión, ya están embarrados en alguna circunstancia legal, ¿verdad? Hay una persona que un día me dijo, un alcalde, no recuerdo el nombre ahorita, pero me dijo algo que es muy cierto. Dice, nosotros los alcaldes estamos siempre con un pie dentro de la cárcel y uno afuera. Y creo que tiene mucha razón. Ahora vamos a ver algunos datos de la cantidad de alcaldes que han estado involucrados, incluso candidatos de las pasadas elecciones municipales de febrero del 2024 que tienen causas abiertas o que estaban con causas abiertas de cara a ese proceso electoral. Escuchen los datos. En Guanacaste habían 4 con causas abiertas, en Alajuela 8, en Heredia 5, en San José 13, en Cartago 4, en Limón 7 y en Punta Arenas 12. Estos datos, para dar la fuente, fueron publicados por ameliarueda.com. Así que es importante que digamos la fuente. Esto fue un trabajo periodístico que hicieron los colegas de ameliarueda.com. Así que le damos el crédito también a ellos como parte de los datos que se generaron. Pero esto nos pone en una perspectiva más profunda, Guillermo. Lo que ocurrió ayer con este alcalde electo es algo que pasa muy recurrentemente durante la gestión de cada uno de los alcaldes. Y no solamente, Guillermo, es un tema que se genera por la gestión propiamente, sino también por actos privados. Eso iba yo. En este caso es un acto en el ejercicio de su profesión. Exacto. No como funcionario público. Es correcto, Guillermo. Ahí hay otro dato que usted nos lo Así cuenta. es, don Johnny Araya Monge en el 2021 fue sujeto de una investigación ante los tribunales por alguna situación que se presentó en su ámbito profesional o personal, igual que don Mario Redondo, alcalde de Cartago. Don Alfredo Córdoba, que fue separado del puesto y luego tuvo que ser reintegrado, ¿verdad? En San Carlos. En San Carlos. Yo incluso la primera gira que hizo don Rodrigo Chávez fue a San Carlos y me tocó cubrirla a mí. Y el anfitrión era don Alfredo y estuve conversando con él y bueno, fue separado y ya regresó a su puesto en Osa, don Alberto Col, en Alajuela, don Humberto Soto y en Escazú, don Alberto Barahona, parte de los alcaldes que en algún momento estuvieron bajo algún proceso
judicial, administrativo, civil o penal. En lo civil cabe también el hecho de tener Claro. que devolver dinero, el tener que pagar daños, pagar perjuicios. Algunos, no sé, han recibido dinero de más y han tenido que devolverlo, han devengado doble salario. En el 2022, don Nixon Ureña de San Ramón y don Néstor Matis de Limón. En noviembre del 2023, don Jeffrey Montoya, y en el 2024, don Roberto Rímolo. Este es el caso que nos ocupa el día de hoy. Y él no se ha pronunciado, no lo ha hecho oficialmente, no conocemos de momento las medidas cautelares. O al Yo menos sí las conozco ya. ¿Ya las conocen? Ay, me extraña, Guillermo, me extraña. Aquí las tengo. Noticia recién salidita del horno. A ver, es Bueno, que la yo no he visto el Fiscalía de WhatsApp Quepos todavía. y Parrita ha confirmado que realizó la audiencia esta mañana de medidas cautelares en contra de un notario, en este caso el alcalde electo, de su madre, que también está involucrada, y un funcionario público, a quienes se les investiga por presuntos delitos de estafa y falsedad ideológica. Lo leo tal cual. A los sospechosos se les solicitó impedimento de salida del país, firmar cada 15 días en el juzgado contravencional de Parrita y prohibición de acercarse a testigos y ofendidos. En contra del profesional también se requirió la prohibición para confeccionar escrituras. Esto es relacionado con el alcalde. Antes de este mediodía, el juzgado penal de la zona acogió la solicitud fiscal y ordenó el cumplimiento de las medidas para Rímola, alcalde electo de Parrita, y para Retana, funcionario administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, rechazó la petición respecto a la mujer de apellido real. En este caso, la Fiscalía confirmó que ella continúa bajo investigación. Así que, viendo esto, si se acogieron las medidas cautelares, significa que el alcalde tendrá que firmar cada 15 días en el juzgado de Parrita, tiene prohibido acercarse a testigos y ofendidos, también no podrá salir del país, ¿verdad? Y además no podrá hacer más escrituras. Nada le afecta ser alcalde a partir del 1 de mayo. No, pues Nada. ese es el gran tema. Ninguna de esas medidas cautelares. Por eso yo creo que va a ser muy interesante que aquí usted nos contacte a don Fabricio Alvarado, quien es el fundador, uno de los fundadores, es el presidente del partido, diputado, es el rostro visible más importante del partido Nueva República, para saber qué decisión va a tomar el partido. Me están diciendo por acá que nos está pidiendo el diputado Alvarado 5 minutitos. Bueno, que lo esperemos 5 minutos. Vamos a darle 5 minutitos, pero sí va a ser muy interesante conocer cuál es la... Hablábamos al inicio, don Guillermo, de que hay decisiones, o más bien responsabilidades legales, penales en este caso, y hay responsabilidades políticas. La penal es la que te puede llevar a la cárcel. Claro, por supuesto. O darte... O absolverlo. Sí, o absolverlo, De o que no le darle encontraron nada. un periodo de prueba. Sí. Bueno, no va 2 años a la cárcel, pero tiene que portarse bien durante 5 años. Pero etcétera. queda registrado en el... Queda registrado en el en listado lo que de llamamos la hoja de personas. delincuencia. Exacto, o sea, le saldrá la manchita, ¿verdad? Correcto. Le saldrá la manchita. Y están las responsabilidades políticas. Habría que ver si, no sé, hay que preguntárselo ahora a Fabricio, si hay algún requisito a lo interno del partido de que ante la mínima sospecha de la comisión de un delito, ojo, sospecha, no lo estamos dando como un hecho consumado, porque eso solo un tribunal de la República lo puede hacer. Pero si sospechan de mí dentro del partido, si yo como miembro del partido asumí ante la dirigencia de ese partido y ante las reglas internas, asumí que si están sospechando de mí formalmente una autoridad competente, si yo tengo que dejar el cargo, por ejemplo, no lo sabemos. Sí. Tengo entendido que en este caso el Partido Nueva República no le puede impedir asumir el cargo. No, porque el por que lo supuesto nombró que fue no. el pueblo de Parrita. Por supuesto que no. ¿Verdad? Estoy Entonces, ahí lo que se totalmente hace de es una acuerdo. solicitud, un llamado a la conciencia de que, mire, don fulano de tal, en vista de las circunstancias, mejor dedíquese a limpiar su nombre, trabaje en su defensa y asumiría el primer vicealcalde o vicealcaldesa.
Exactamente. Dependiendo, y nos lo dijo don Andrei. Si por alguna medida cautelar también él no pudiese asistir el día de la toma del juramento, lo debería hacer el primer vicealcalde o vicealcaldesa. Pero bueno, ¿quiere llevarse usted una sorpresa? Dígame, Adivine qué. ya renunció. Le hago una pregunta. Dígame. Si el señor alcalde electo, que lo vemos aquí a don Roberto Rímola, decide dejar su puesto, ¿quién lo debe sustituir en el cargo? El primer vicealcalde. El primer vicealcalde. Adivine qué. En el cargo de primera Ajá. vicealcaldesa, porque es una alcaldesa, adivine qué. ¿A qué partido pertenece? Al mismo de Nueva República. Al Es partido la, de es la Nueva papeleta República. de Nueva República. Correcto, Ajá. exactamente, gracias. Ajá. Y adivine quién es. No tengo la menor idea. Hermana del actual diputado del Partido Nueva República, David Segura. O sea, la vicealcaldesa es hermana de un diputado actual del partido. Diputado por Punta Arenas. me Diputado imagino. por Punta Arenas, correcto, don David Segura. Así que yo no, nada más me llamó la atención ese dato, ¿verdad? Ya me estaba asustando, pensé que era la mamá. Digo, yo No, tampoco va a poder asumir. me llamó no, la mamá también está involucrada. Por en este eso, proceso. si hubiera pero me sido- llamó la atención, ¿verdad? Casualidades. Una casualidad de la política, ¿verdad? Que la hermana de un diputado sea la primera vicealcaldesa y si este señor tiene que dejar la alcaldía, pues será sustituida por, que eso no tiene nada de malo, ella también tiene el derecho a participar en por política. supuesto. Nada más que de cara a la gente, ¿verdad? Muchas veces la gente critica de que porque es mi hermana, entonces usted va con la bendición para que forme parte de una papeleta para ir a la alcaldía y que si usted es mi primo, entonces yo te ayudo. El tema que siempre ha sido de discusión pública, el tema de los familiares involucrados. en A la mí política. siempre me ha llamado la atención eso. No voy a defender a nadie, pero por ejemplo, Liberia tiene 80,000 habitantes, pero de esos 80,000, bueno, quite 7,000 que son menores de edad. Y de esos 70,000 que somos mayores de edad, ¿cuántos se involucran en política activa? Ah, sí, muy Ento- poquitos. muy pocos. Entonces, al final siempre vas a encontrar un parentesco, ¿verdad? Porque siempre es como tradicional, ¿verdad? Que las familias, el papá fue diputado, entonces el hijo quiere ser diputado. Por ejemplo, el actual alcalde de Liberia, electo, el papá ya fue diputado, ¿verdad? El papá de José Javier, don Ronald, Sí. ya fue diputado, Correcto, por correcto. ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre vas a encontrar por ahí, y Parrita tiene menos población que Liberia, ¿verdad? Tiene mucho menos población. Entonces, yo me imagino que son familias que siempre han participado en este tipo de política electoral y por algún lado le va a encontrar el ligamen uno. No estamos diciendo... No, ¿verdad? no. Para nada. O sea, Memo, yo lo dejo claro eso, porque sí es importante manifestarlo. O sea, la hermana del señor diputado, como cualquier ciudadano de este país, tiene derecho de poner su nombre al escrutinio público y si el soberano decide elegirla en un puesto de elección popular, tiene todo el derecho legal de poder ejercer ese cargo, siempre y cuando no le aparezcan problemas legales, ¿verdad? O sea, que no vayamos a elegir una persona con una condena o con alguna circunstancia extraña o que haya sido, no sé, pero ella tiene todo el derecho. O sea, la vicealcaldesa actual sí es la hermana del diputado David Segura del mismo partido de Nueva República y ella sería la quien sustituiría al alcalde Rímola en caso de que él decida por decisión propia dejar el cargo. Él no tiene por qué dejarlo. No tiene, en este momento tiene no por tiene qué dejarlo. Si él dice, no, yo quiero seguir siendo el alcalde, yo quiero ejercer mi cargo a partir del 1 de mayo. Decía don André que solo hay dos condiciones. Una, que esté en la cárcel. Eso no Correcto. le permite ejercer el cargo. O segundo, una medida cautelar que le impida acercarse a la municipalidad porque la investigación se da en ese ámbito laboral, ¿verdad? Pero aquí no hay, En este caso no, no hay porque esa prohibición. sí, porque el supuesto delito lo comete en el ámbito profesional. Es correcto, porque él no está en el ejercicio del cargo. Él no está en el ejercicio del cargo. O sea, lo que se está investigando es algo donde es el ejercicio liberal de su profesión. Correcto. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que esperar a ver la consecuencia política, que eso sí es diferente. Vamos a ver si ya el diputado Fabricio Alvarado nos atiende para poder tener la impresión por parte de él y poder tener claro sobre si el partido va a accionar en esa dirección o cuál va a ser un poco
el pronunciamiento más en profundidad de esta agrupación política en el caso del alcalde de Parrita. Así que vamos a ver si ya lo tenemos. Aquí está timbrando el teléfono, ya nos contestaron. Aló, buenas tardes, don Fabricio. Hola. Vamos a ver ahí. Vamos a pedirle ayuda a don Johnny aquí, porque ya me contestaron la llamada y ya tengo el teléfono supuestamente conectado acá a la mezcladora. Sí, ahora sí. A la orden. Fabricio, ¿ahí nos escucha? Yo les escucho, creo que bien, estoy saliendo en un momentito del plenario para... Ok, perfecto, gracias más bien porque sabemos que está en el plenario legislativo y que eso a veces es problemático porque podría dejar a la Asamblea Legislativa sin quórum. Sí. ¿Verdad? Es una responsabilidad y la entendemos y agradecemos a los diputados que a esta hora nos atienden porque coincide la hora del programa con la sesión de la Asamblea Legislativa. Así que agradecemos, por supuesto, a los diputados y en este caso a Fabricio Alvarado, quien nos abre ese espacio de poder hablar de este tema, que desde ayer fue noticia, ¿verdad? Y hoy es noticia al darse a conocer las medidas cautelares. Don Fabricio, mucho gusto. Le saluda Guillermo Rivera y don Jerry Alfaro. Estamos en vivo en nuestro programa. Gracias por atendernos. Sabemos que está en este momento en sesión plenaria, pero estamos hablando del caso del señor Rímolo. Ya usted nos brindó declaraciones también, lo hizo nuestro compañero Javier Paniagua en la Asamblea, pero quisiéramos conocer si ya dentro de la cúpula del partido han hablado de esto, se han tomado decisiones, usted particularmente, si ha podido, no sé, conversar con él, solicitarle personalmente como lo hizo en público, usted que no asuma a partir del 1 de mayo, que nos ponga en contexto un poquitito cómo está la situación de Fabricio Alvarado como representante de Nueva República y el señor Rímola, que de momento solamente lo que tiene es un allanamiento por presunta falsedad ideológica. Le escuchamos, don Fabricio, y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, les comento en primer lugar que nosotros no le hemos solicitado a él no asumir, sino que lo que dije yo a la prensa el día de ayer es que es una de las cosas que se podía considerar hacer dependiendo de la información que logremos conseguir, no en un día, sino en el transcurso de todos estos días, de aquí a que pues las cosas avancen. Como ustedes lo entenderán y como ustedes son gente de medios de comunicación también, pues hay un proceso judicial y un proceso judicial implica una serie de diligencias, una serie de recolección de pruebas y testimonios que pues a la hora de llevarla a estrado judicial son las que determinarán si se encuentra culpable o no a una persona. Es decir, lo que todos conocemos como el principio de inocencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, evidentemente, a nosotros nos ha tomado por sorpresa, como lo dije ayer también, la situación del señor alcalde electo, Roberto Rímola. No conocíamos de las denuncias, incluso tenemos alguna información de que estas denuncias fueron presentadas en enero, cuando estábamos ya a las puertas de la elección municipal. Y la información que tenemos es bastante escueta porque también, debo decir, al recientemente haberse determinado que las medidas cautelares del señor Rímola, no hemos tenido mayor oportunidad de conversar ni con él, yo no he hablado con él, y tampoco con su abogado. ¿Que lo haremos? Sí, claro que lo haremos, queremos escuchar su versión. Creo que él tiene el derecho a defenderse tanto a nivel judicial como también delante del partido, porque evidentemente esto está muy claro y la gente lo sabe. Para nosotros es importante que él nos diga su versión porque está también en entredicho el nombre del partido, un partido que siempre ha dicho defender y siempre lo hemos hecho, defender la causa de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Y como también siempre lo hemos dicho, vamos a pedirle cuentas a cualquier miembro que sea sospechoso de alguna situación que vaya en contra de esos principios que siempre hemos dicho defender. Entonces vamos a hablar con él. En esa investigación o en esta serie de conversaciones que tendremos es cuando ya el comité ejecutivo tomará la determinación de si es necesario pedirle no asumir hasta tanto pues se aclaren los nublados del día. Vean que el mismo Tribunal de Elecciones, ustedes lo saben, el Tribunal de Elecciones no asume posiciones, no toma decisiones de quitar credenciales a una persona cuando está en medio de un proceso judicial, sino es hasta que este proceso judicial termina y se establece una condenatoria, si es que hay condenatoria, y si esta condenatoria implica la obligación o implica que la persona no puede seguir en su cargo. Entonces, en esa línea, lo más importante es decirle a los parriteños, en primer lugar,
y al pueblo de Costa Rica en general que nosotros seguimos dando la cara. Por eso yo pues acá estoy dando declaraciones como siempre lo hago, porque pues como partido seguimos defendiendo los mismos principios y evidentemente nos sorprende, nos apena que el nombre de Nueva República sea puesto en la palestra en una situación como esta, pero también entendemos que el señor Rímola tiene todo su derecho, en este caso, a un proceso justo, a un debido proceso, como la doctrina, y pues esperaremos qué nos tiene que decir él en el transcurso de las próximas horas o los próximos días. Claro, buenas tardes, diputado Alvarado. Jerry Alfaro le saluda. Precisamente ahora al inicio del programa hablábamos de dos cosas. Una, la responsabilidad legal, que usted muy claramente la determina y coincido con su apreciación. Hay un principio de presunción de inocencia, es un caso que está bajo investigación, el señor Rímola no está condenado, es sospechoso de la comisión de un delito y hay que esperar que avance la investigación en esa dirección. Hablábamos de la responsabilidad legal penal en este caso, pero también hablábamos de la responsabilidad política, que son dos cosas totalmente aparte. También informábamos de que ya el juzgado determinó las medidas cautelares. En este caso, se le ha impuesto como medida cautelar impedimento de salida del país, debe firmar cada 15 días en el juzgado contravencional de Parrita y tiene la prohibición de acercarse a testigos y ofendidos. Y en el caso del señor Rímola también se le prohibió confeccionar escrituras, esto es, mientras se realiza la investigación. En las medidas cautelares no está, y lo decía muy bien don Guillermo Rivera, no hay una prohibición de que se acerque a la municipalidad. Y al haber sido un nombramiento de elección popular, tampoco el Tribunal Supremo de Elecciones, ante la falta de una condena, no puede quitarle las credenciales al señor Rímola. Ni el partido se lo puede impedir. Ni el partido, exacto. Eso es muy importante. No tenemos esa posibilidad tampoco. Exacto, pero le hacemos la pregunta en materia de la responsabilidad política, don Fabricio. Sí. El señor Rímola, y lo pregunto no solamente por el caso de Rímola, sino por los demás que aspiraron a las alcaldías y que van a llevar la bandera del Partido Nueva República como alcaldes. No recuerdo el dato de cuántas alcaldías ustedes lograron, si me recuerda el dato. Nosotros logramos 2 alcaldías, Parrita y Osa, y 2 intendencias, la de Paquera y la de Cóbano. Ok, no sé si dentro del plan ético, de las, no sé, de las indicaciones éticas del partido, ¿hay algún compromiso por parte de quienes aspiren en representación del Partido Nueva República a que si se ven envueltos en estas circunstancias, ellos prometieron en su momento renunciar al cargo? ¿Hay alguna indicación en ese sentido? ¿O ustedes como agrupación podrán o piensan solicitarle que se aparte del ejercicio del cargo para el que fue electo? Sí, mire, nosotros, vamos a ver, influir en una carta ideológica o en algún tipo de carta de compromiso para los candidatos, obligarlos a renunciar ante una posible acusación o ante un posible proceso sin que haya sentencia, pues violentaría sus derechos incluso a nivel constitucional, ¿verdad? Porque no tendrían, prácticamente no les estaríamos dando derecho a defenderse y estaríamos incurriendo en lo que lamentablemente ha incurrido parte de la prensa, de la cual déjenme decirle que los excluyo a ustedes, pero sí prácticamente cierto sector de la prensa y cierto sector político en redes sociales ya lo condenó, como pasa muy comúnmente en este tipo de casos. Y quiero poner sobre la mesa precisamente el hecho de que ustedes recordarán que en el caso de este servidor yo fui sometido a un juicio mediático, un juicio en redes sociales por aquellas famosas estructuras paralelas y bolsas de dinero en la cual se decía que así se había financiado mi campaña del año 2018, y prácticamente fui sentenciado en redes sociales y en algunos medios de comunicación, especialmente en La Nación. Y cuando tiempo después se dio la sentencia, el sobreseimiento, donde quedó clarísimo que todo aquello había sido una mentira, ahí los medios, y aquí los excluyo a ustedes también, brillaron por su ausencia. Ustedes sí nos entrevistaron en aquel momento, cuando se dio a conocer, cuando yo lo di a conocer en las redes sociales, un año después del sobreseimiento. Y por eso mismo, y por haberlo yo vivido en
carne propia, pues yo sinceramente creo que aquí, sin poner las manos en el fuego por él, porque no lo puedo hacer, el proceso judicial es el que determinará si hay pruebas o no por él, si hay pruebas o no, más bien, que determinen culpabilidad o lo contrario. Eso ya lo define el proceso judicial. Pero nosotros como partido no podemos, ni siquiera el mismo Tribunal de Elecciones, como usted bien lo acaba de decir, don Jerry, lo puede hacer, ¿verdad? Sí. Don Fabricio, este proceso legal, dependiendo, podría incluso don Roberto cumplir todo su periodo y que todavía no haya un juicio, ¿verdad? Como son las leyes en este país, podría suceder que él pueda cumplir con su periodo o que pueda estar mucho tiempo al frente de la alcaldía hasta que no haya una sentencia que se lo prohíba. Yo sé que es aventurar y yo sé que usted tiene que hablar con el comité ejecutivo y todo lo demás, pero en este caso me imagino que ya las cuotas de voz y voto de don Roberto estarían un poco mermadas dentro de la agrupación. Pues mire, Roberto no es parte de la estructura, él no es parte de la estructura, es decir, él no es delegado nacional, él fue elegido candidato por la Asamblea Cantonal de Parrita, de Nueva República, pero él no es parte, digamos, de lo que es la Asamblea Nacional, que es la que toma decisiones dentro del partido. Usted bien lo acaba de decir, yo puedo decirle muchas cosas, yo le estoy hablando en parte bajo criterio personal, pero hablándole de mi experiencia personal, pero también en parte bajo el entendido de los principios que defiende el partido. Como le repito, quizá lo más sexy, por llamarlo así, es un término muy utilizado en ámbito político y periodístico, quizá lo más sexy sería decirle, vamos inmediatamente a pedirle la renuncia y vamos inmediatamente a pedirle que se abstenga de participar, pero creo que tiene que pasar bastante agua debajo del puente para tomar una decisión así, y es decir, ser nosotros consecuentes con lo que siempre le pedimos a la gente, y es esperar que concluyera el proceso judicial cuando se dio el caso nuestro, que al final terminó en sobreseimiento, y agrego a lo que ya les dije, y esto es un llamado a los medios de comunicación que estoy seguro que los monitorean a ustedes como competencia. Ojalá que así como todos me buscaron para dar declaraciones sobre este tema, todos me busquen si al final de este proceso la sentencia favorece al señor Rimo, la verdad, y también den la noticia como no lo hicieron en el caso del sobreseimiento por las bolsas negras, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido tenemos que tener claro que sí, a como están hechas las cosas, en efecto, el señor Rímola puede empezar el 1 de mayo como alcalde, puede ejercer su función como alcalde y nosotros esperamos que lo haga bien, si es que sí lo llega a hacer. Y bueno, en ese mismo tiempo él tendrá que enfrentar este proceso, entregar pruebas. Además hay algo importante que no se ha dicho o se ha dicho poco, y es que dentro de las mismas causas que se investigan hay una en la que él más bien es el denunciante y denuncia haber sido objeto de falsificación de firma. Bueno, todo eso tendrá que demostrarlo, tanto en las que se le acusa a él como en esta donde él más bien es el denunciante. Nosotros esperamos que las autoridades judiciales hagan un buen trabajo para determinar, porque para nosotros somos los primeros interesados como partido que se aclaren los nublados del día y se aclare si don Roberto es o no responsable de los hechos que se le imputan, o por el contrario, más bien su denuncia tiene alguna validez. Muchísimas gracias, don Fabricio. Gracias por su tiempo. Sabemos que está en el plenario. Seguiremos hablando del tema y esperemos los acontecimientos para poder seguir. Pero siempre, usted sabe que siempre estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien, y también siempre a la orden. Muchas gracias. Muy amable. Era el señor Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República, además líder. Él fue el que cimentó este partido, es su líder, es su jefe de bancada y todo lo demás, pues es importante. Don Jerry, por razones de tiempo voy a hacer la otra llamada ya, ¿le parece? Sí, claro, por supuesto que sí. Y vieras que yo coincido con lo que dice Fabricio. Y no solo con lo que dice Fabricio Alvarado, hay muchas personas que tienen muy claro eso. En este país hay un Estado de Derecho, priva el Estado de Derecho, y nadie es culpable hasta que no lo demuestre un tribunal de la República, ¿verdad? En eso tenemos que ser totalmente respetuosos de la investigación de las autoridades judiciales competentes y sobre todo si hay una sentencia condenatoria, pues evidentemente que el caso tiene o toma otros ribetes, pero hasta que se mantenga la persona en condición de sospechosa, ojo, en condición de sospechosa, para mí es una persona que le asiste todo el derecho de seguir ejerciendo sus funciones como ciudadano de este país
tanto sus deberes como sus derechos. Derechos, Así exactamente. es. Don Muchas Jerry, gracias, nos Guillermo. acompaña en la línea telefónica el diputado Luis Fernando Mendoza, diputado del Partido Liberación Nacional por la provincia de Guanacaste. No lo estamos buscando como diputado, él tiene su investidura. Don Luis Fernando, primero agradecerle su tiempo, lo estamos buscando por su experiencia como alcalde en 2 oportunidades y también como presidente de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, donde usted conoce muy bien la letra menuda del puesto y también de las implicaciones que esto tiene. Don Luis Fernando, un gusto saludarlo. Guillermo Rivera y Jerry Alfaro, estamos en vivo en nuestro programa. Gracias por su tiempo. Y, señor diputado, lo que quisiéramos es conocer su criterio, porque en este momento el tema que nos ocupa don Roberto Rímola, él podría asumir perfectamente la alcaldía de Parrita a partir del 1 de mayo. No hay nada que se lo impida, solamente está siendo investigado y nos gustaría conocer desde el punto de vista del manejo de la alcaldía y de la cual usted tiene experiencia, obviamente en otro cantón, pero no hay nada, don Luis Fernando, que impida a don Roberto asumir a partir del 1 de mayo. Un gusto saludarlo. Bueno, muchísimas gracias, Jerry y Memo Rivera. Muchísimas gracias de veras por el espacio. Bueno, lógicamente que es un tema de actualidad, es un tema que llamó la atención desde el momento en que se hizo el anuncio por los distintos medios de comunicación nacional y que dieron a conocer el allanamiento que se estaba haciendo sobre la casa del alcalde, en la casa y la oficina del alcalde electo de Parrita. Varias cosas yo puedo aportar desde mi experiencia de exalcalde del Cantón de Cañas y, como usted lo dice, también expresidente de la Federación de Municipalidades de Guanacaste. Lo primero es que me parece sumamente importante que se siga avanzando en los controles en la administración general de las municipalidades. Cada vez que a mí, cuando era alcalde, me llegaba alguna auditoría de la Contraloría, yo la celebraba, porque detrás de todas esas auditorías llegaban resultados o conclusiones que lo que daban como producto era acciones de mejora. Es decir, todas aquellas cosas en las cuales se sentía que había algún tipo de debilidad, esas auditorías me las anunciaba y por supuesto que las aplicaba en la municipalidad. Me parece que en estos casos, de todos los casos que se han venido anunciando como actos de corrupción o posible corrupción, son precisamente reglas o normas que hacen falta para cumplir con esa rigurosidad del control. Y aquí la Contraloría juega un papel fundamental. Por eso yo no avalo, por supuesto que no avalo de ninguna manera toda la crítica y el ensañamiento que se ha hecho contra la Contraloría por parte del Poder Ejecutivo, que cuestiona precisamente la aplicación de esa normativa de controles. Entonces ese es un primer punto, un primer aporte que yo podría dar. Un segundo punto es que efectivamente nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Estamos en un país de derecho, la Constitución política indica que hasta tanto no se esté juzgado y sentenciado, pues no hay un efecto, no hay nada que impida que se pueda seguir o continuar con una labor. Sin embargo, reitero, hay un deber moral. Si yo tengo un cuestionamiento de ese calibre, de ese nivel, donde media inclusive un allanamiento, me parece a mí, es mi posición personal, que hasta tanto no se aclare moralmente, yo no debería asumir. Esa es mi posición. Sí. Yo fuera, en ese caso, la persona que está siendo investigada o que está siendo allanada, yo no asumiría porque tengo un deber
Bien. Bueno, vamos a ver porque estaba muy interesante el argumento del señor diputado hablando de la línea moral, ¿verdad? Sobre lo que debería de realizarse en estos casos, sobre todo en política, ¿verdad? Vamos a ver si logramos establecer nuevamente el contacto con don Luis Fernando Mendoza, diputado por el Partido de Liberación Nacional, representante de la provincia de Guanacaste, porque es interesante lo que él menciona, es lo que yo hablaba dentro de la línea de la responsabilidad política, ¿verdad? Don Luis. Guillermo, vamos a ver si tenemos a don Luis ahí para retomar el argumento que me parecía que le aportaba mucho a esta discusión acerca del papel que juegan investigaciones contra personas que han sido elegidas valga la redundancia, en una elección popular para ejercer cargos en las municipalidades. Y no solo en las municipalidades, aquí podemos llevarlo regidores en los consejos, podemos llevarlo al primer poder de la República, ¿verdad? Que también hemos sido testigos de muchos otros casos de personas que han sido nombradas en la Asamblea Legislativa. Don Luis, ¿me Guillermo, escucha? Vamos a ver si establecemos Parece ese contacto. que la llamada sí la tengo, Sí, pero vamos a no ver me si hay alguna cuestión que Don nuestro Luis, ¿me escucha? productor- Ahora sí, Ahora pero sí. no lo conecto Vamos a la... ver si lo logramos conectar. Sí. Sí, sí lo tengo en el teléfono, pero no compartiendo la llamada aquí en el sistema de audio. Aquí están ya nuestros compañeros resolviendo. Aquí lo tengo. Sí, señor, está todo perfecto por acá. Ajá, vamos a ver si... Escuchar. Sí, vamos a ver si lo tenemos nuevamente al señor diputado Luis Fernando Mendoza, a quien hemos invitado ya en varias ocasiones a nuestro programa para que participe dando pues también su posición en temas políticos, no solamente de esta naturaleza, sino también otros de importancia para la provincia de Guanacaste y para el país. Así que vamos a establecer nuevamente ese contacto porque era muy interesante lo que él manifestaba, ¿verdad? Desde su visión, y él muy claramente lo dejaba establecido. Eso es una posición de él, en que en materia ética es un acto moral que la persona que está siendo investigada o que ha sido involucrada en la investigación de un caso, lo más prudente y lo que corresponde es que esa persona presente su renuncia al cargo para el que fue electo. Pero bueno, vamos a ver si logramos establecer nuevamente el contacto con Luis Fernando Mendoza, si de ser posible, pues para que él concluya con la posición que estaba esgrimiendo ante nuestros micrófonos. Ahí lo tenemos en línea, pero hay algo que no nos permite, como decimos en la jerga televisiva, tirarlo al aire. Vamos a ver si lo logramos tirar al aire, como se dice. ¿Lo tenemos por acá, don Luis Fernando? Aquí estoy. Ah, bueno, perfecto, Luis Fernando. Creo que ahora sí nos están escuchando ahí. Y decía que era muy interesante el punto, el argumento suyo del tema moral, que está dentro de la responsabilidad política que nosotros mencionábamos al inicio del programa. Así que, por favor, continúe usted con su argumento. Sí, lo que indicaba era que hay un deber moral, sobre todo de los que ostentamos un puesto de elección popular y una representación al más alto nivel. Es decir, es que estamos en el caso de un cantón, el alcalde es el administrador general de un municipio y además es una persona de elección popular, es decir, la ciudadanía confió en él entregarle la administración de la empresa más grande de un cantón, que es el municipio. Entonces, en ese sentido hay un deber moral que, aunque legalmente puede estar con la potestad para ejercer el cargo, pero si hay una acusación, hay un allanamiento, que en este caso uno supone que cuando se da una acción policial de este calibre o de este nivel, pues se tienen elementos sustanciales que permiten que se dé o que se promueva una intervención sobre una vivienda, sobre una oficina. Entonces hay un deber moral de parte del político que ostenta la representación o que va a ostentar la representación de
pretender que hasta que no se aclaren los lados del día, se deje que la investigación trascienda y se deje además que pueda otras personas que no tienen el cuestionamiento ejercer el cargo para el que fue electo. Entonces, a mí me parece que hay ese deber moral. Si el caso fuera mío, si yo fuera el que está en esa condición, tenga plena seguridad de que yo estaría apartándome, dando un paso a un lado para que se desarrolle toda la investigación, y en el momento en que quede esclarecida la situación y se me indique que no hay prueba suficiente o que no hay absolutamente nada que me ligue con eso, pues entonces yo asumiría. Es mi punto de vista, porque creo que así es como debemos nosotros actuar cuando ostentamos un puesto de elección popular. Lo que pasa, don Luis Fernando, y bueno, usted sabe, usted se maneja ya desde hace muchos años en la política, ¿cómo cuesta que ese ideal que usted nos cuenta, porque es un ideal que ojalá fuera así, le cuento una anécdota. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de estudiar en Suecia. Estuve casi 2 meses en Suecia llevando un curso de periodismo en la Universidad de Kalmar. Y fíjense que recién llegado a Suecia me llamó muchísimo la atención ver en la portada de los periódicos la imagen de una mujer. Y evidentemente solo 2 palabritas sabía decir en sueco cuando llegué, y le pregunté a nuestro guía a qué se debía que esta señora aparecía en todas las portadas de los periódicos. Y cuando la persona me cuenta de qué se trata, fue que una ministra no había pagado su cuota mensual de la televisión pública. En Suecia la televisión pública, todas las personas tienen que pagar una cuota para mantener la televisión estatal, y la ministra no lo había pagado. Entonces estaba sometida a un escándalo y la señora terminó renunciando a su cargo. Ojo, por no pagar una cuota de la suscripción que es como prácticamente obligatoria de cada familia sueca que tiene que mantener la operación de la televisión y la radio estatal. Y por ese tema la señora tuvo que renunciar. Aquí en Costa Rica pasan cosas muy graves, pero eso no se aplica. ¿Cómo hacer para que se aplique, señor diputado? Bueno, precisamente es lo que yo le estoy diciendo, que es lo que debe hacerse. Sí, efectivamente, nosotros tenemos en Costa Rica, en nuestro sistema jurídico, un sistema muy, pero muy proteccionista de las libertades y de los derechos de las personas, y entonces eso hace que tengamos un nivel de impunidad en las personas que raya muchas veces en una cuestión totalmente inmoral, ¿verdad? Es decir, tiene usted toda la razón, aquí pasan muchas cosas, pasan eventos o pasan situaciones en los cuales los cuestionamientos son altamente evidentes, pero además de alto calado, de alto calibre, y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo lo que creo es que nosotros efectivamente debemos no solamente avanzar en el tema de fortalecer el tema de la moralidad y el tema de del tema de la moralidad, sino también avanzar en el tema de la legislación, precisamente que haga que seamos mucho más rigurosos y estrictos en el cumplimiento de nuestro deber de la forma más transparente y de la forma más apegada a la legalidad. Por eso ese es mi punto de vista. Yo lo he dicho ya, me parece que es la 3ª vez que lo digo por este medio, de que yo ejercí la alcaldía por 6 años y 4 o 5 años estuve en la presidencia de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, y nunca tuve una sola demanda ni nunca tuve una sola acusación. Lo que pasa es que yo siempre me mantuve rectilíneo sobre el camino correcto y el camino de la legalidad, siguiendo y ostentando, o más bien cumpliendo a cabalidad y rigurosamente todo el tema de la normativa legal que le asiste a los funcionarios públicos para conducirse en la administración de los bienes públicos. Entonces, a mí me parece que sí, que efectivamente nosotros tenemos que avanzar en ese sentido, pero le reitero que
la parte moral, que es lo que hace falta mucho en Costa Rica, y la parte de la honestidad es sobre lo que debemos avanzar, pues para que realmente volvamos a tener o volvamos a levantar el prestigio de los puestos de elección popular y que la gente finalmente llegue a confiar en los políticos como tiene que ser, porque somos sus representantes. Sí, no, correcto, señor diputado, lo comprendo muy bien en los términos que usted expresa. ¿Considera usted que en algún momento podría plantearse o discutirse a nivel nacional alguna reforma legislativa en el tema de la elección de los alcaldes? No sé, como para ser un poco más estrictos, si se puede utilizar el término, para conocer plenamente todos los antecedentes de quienes aspiran a un cargo de elección popular o que durante el ejercicio de su cargo pues cometen alguna situación indebida, como para que efectivamente cambiemos ese panorama, porque ahora decíamos, son muy constantes los casos de alcaldes que en el ejercicio de función cometen delitos o cometen alguna situación desde el punto de vista administrativo que no es correcta, pero a final de cuentas como que no pasa nada en este país. Entonces, ¿considera usted que en algún momento hay que hacer alguna reforma? ¿Considera que estamos bien? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista como diputado de la República? Vean, yo lo veo de dos maneras. Primero, sí, que efectivamente hay que ser mucho más rigurosos en las sanciones, ¿verdad? Hay que meterle dientes a la ley para que la conducta de los que ostentamos puestos de elección popular sea una conducta que esté acorde con el mandato que nos da la ciudadanía. A mí me parece que en estos casos yo no estaría, o estaría más bien de acuerdo con que las sanciones penales y civiles se apliquen con mucho más amplitud, es decir, que se pueda dar una sanción mayor a delitos de los funcionarios públicos. Eso por un lado. Pero por otro lado, decirle con lo que inicié esta conversación, y es que hay que ir mejorando los controles. Y vuelvo otra vez a lo que hablé al principio. Mire, no podemos seguir justificando que porque una cosa urge, entonces tengamos que brincarnos la legislación, tengamos que brincarnos la normativa para sacarlo todo por emergencia, y entonces ahora ya nos brincamos toda la legalidad. No, así no es como funciona. Entonces, por eso es que arranqué diciendo que me parece importantísimo que los controles, por ejemplo, que nacen a partir de la Contraloría General de la República, que le aplica tanto a la administración del Poder Ejecutivo como a la administración municipal, continúen en su desarrollo y tengamos mucho más normativa de control, no solamente en la construcción de obra pública, no solamente en la cuestión de los servicios que se da a la ciudadanía, sino también en algún tipo de administración, por ejemplo, de concesiones, que estoy seguro, de patentes, por ejemplo, que estoy seguro que en muchas municipalidades se dan manejos inadecuados, incorrectos e ilegales. Pero sí quisiera hacer una aclaración, Jerry y Memo, vean. No quisiera que quede en el ambiente una sensación de que todos los municipios tienen corrupción, de que todos los alcaldes y todos los regidores, o muchos regidores y muchos alcaldes realizan actos de corrupción. No, viera que no. Viera que la experiencia que tuve, la gran mayoría lo hacen apegados a la legalidad, apegados a la normativa, y son unos pocos los que ensucian. Y no me estoy refiriendo al caso del día de hoy, me estoy refiriendo a todos los casos que han venido saliendo a través de los meses y los años, que ensucian la imagen del régimen municipal, y entonces hacen creer que todo el sistema municipal está que es corrupto. Eso no es así. Eso, la verdad es que yo puedo indicar con toda certeza, por mi experiencia y conocimiento, que el régimen municipal funciona bastante bien y que son unos pocos casos los que efectivamente, como le digo, ensucian toda la labor del municipalismo en Costa Rica. Señor diputado Mendoza, muchísimas gracias, buenas tardes, le agradecemos porque sé que tiene que salir del plenario para atender nuestra llamada y eso lo agradecemos profundamente. Gracias, don Luis Fernando. Muchísimas gracias a usted. Gracias al diputado Luis Fernando Mendoza del Partido de Liberación Nacional por darnos también esa otra visión. Él fue 2 veces alcalde
de Cañas, diputado también, ahora por segunda ocasión, así que también fue asesor legislativo durante mucho tiempo, tiene toda una gran Y experiencia presidente en este de la tema. Federación de todas las municipalidades Además de de eso, Guanacaste. correcto, presidente de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, entonces pues tiene toda la autoridad para hablar de este tema, ¿verdad? Pone en la mesa un tema que para mí es importantísimo, el deber legal, pero al mismo tiempo también el deber moral. Que a veces Muchas es veces el hay cosas, más Memo, difícil, hay una frase sí. que dice que no todo lo legal Es moral. es moral, ¿verdad? Entonces, a veces la gente podría apreciar muchísimo un gesto moral y sobre todo si se trata de una autoridad política. Creo que eso levantaría mucho, pero muchísimo, el ejercicio de la política en Costa Rica cuando veamos actos de desprendimiento de intereses personales, ¿verdad? Y dándole prioridad a los actos morales. Así que esperaríamos que ojalá se den estas muestras en los gobernantes, no solamente a nivel nacional, sino también en nuestras municipalidades. Así es, señor director, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también por atendernos, como dice don David, buenas tardes si nos vio en vivo, buenas noches si vio la Extrañamos repetición. a David y a Memo, ¿Verdad? por cierto. Quedan con Tardeando el señor Luigi Salas y luego vendrá toda la programación regular a las 6 las noticias. Gracias.